Sobre el papel, la economía de Estados Unidos todavía parece resistente. La gente sigue trabajando, las empresas siguen contratando en muchos sectores, los salarios nominales son más altos que hace unos años, y el consumo no se ha detenido por completo. Si uno mira solo esos indicadores, la historia parece relativamente estable. Pero en la vida diaria, millones de hogares están contando una historia distinta. Personas con empleo, estudios universitarios, horarios completos y sueldos que antes habrían parecido suficientes, están diciendo algo difícil de ignorar, ganan más que antes, pero sienten que avanzan menos. Esa contradicción es el punto de partida. La presión no viene únicamente de la inflación ni de malas decisiones individuales. Viene de una combinación más pesada, vivienda más cara, comida más cara, transporte más caro, seguros más altos, deuda más costosa y menos margen para cometer errores. La pregunta real no es si la economía estadounidense sigue funcionando. La pregunta es para quién está funcionando y qué ocurre cuando cada vez más personas dejan de creer que trabajar más las acercará a una vida más estable. Durante décadas, gran parte de la clase media en Estados Unidos vivió bajo una promesa bastante clara. La lógica parecía simple: estudiar, desarrollar habilidades útiles, conseguir un empleo estable y, con el tiempo, mejorar tu calidad de vida. Nunca fue un sistema perfecto ni igual para todos, pero la relación entre esfuerzo y progreso era lo suficientemente creíble como para sostener expectativas a largo plazo. Ese vínculo hoy se está debilitando. Cada vez más personas están alcanzando metas que antes simbolizaban estabilidad financiera y aún así se sienten más vulnerables que nunca. Terminar la universidad ya no garantiza movilidad ascendente. Conseguir un ascenso ya no siempre significa mayor seguridad. Incluso ganar más dinero puede no traducirse en una vida más cómoda. Aquí aparece una de las contradicciones más importantes de la economía actual. Mucha gente está recibiendo los salarios más altos de toda su carrera y al mismo tiempo describe una sensación persistente de agotamiento financiero. A primera vista eso parece ilógico. Si el ingreso sube, debería existir más espacio para ahorrar e invertir, o simplemente respirar con menos presión. El problema es que el salario nominal cuenta solo una parte de la historia. Lo que realmente importa para un hogar no es cuánto dinero entra en la cuenta bancaria, sino cuánto poder de compra conserva ese dinero después de pagar lo esencial. Un aumento salarial pierde gran parte de su valor cuando el costo de la vida sube más rápido que el ingreso. En términos prácticos, el cheque puede ser más grande y aún así, comprar menos. Sin embargo, sería un error asumir que todos están sufriendo de la misma forma. La presión no se distribuye de manera uniforme. Los hogares de ingresos bajos suelen sentir primero el golpe, porque comida, alquiler y transporte ya consumen una gran parte de su presupuesto. Para ellos, incluso, pequeños aumentos de precio generan estrés inmediato. Los hogares de ingresos medios enfrentan una presión distinta. Muchas veces siguen pagando sus cuentas y desde afuera parecen estables, pero por dentro operan con un margen muy reducido. Una factura médica inesperada, una reparación del auto o un aumento del seguro puede alterar todo el mes. En los grupos de ingresos altos, la situación tampoco es idéntica. Muchos siguen gastando y mantienen mayor resiliencia, especialmente quienes poseen activos o compraron vivienda antes del aumento de tasas. Aún así, incluso en ese grupo, empieza a verse más cautela. Ese matiz importa porque muestra que el problema no es simplemente ganar poco. El problema es más profundo. Para una parte creciente de la población, trabajar más ya no garantiza una mejora proporcional en su trayectoria financiera. Si el deterioro financiero de muchos hogares tuviera que resumirse en una sola idea, probablemente sería esta el problema:
No es únicamente que algunas cosas sean más caras, sino que casi todos los gastos esenciales están subiendo al mismo tiempo. Cuando una sola categoría aumenta, todavía es posible compensar ajustando otras áreas del presupuesto. Cuando todas suben juntas, el margen desaparece. La vivienda es el ejemplo más evidente. Para la mayoría de los hogares, ya era el gasto mensual más grande incluso antes del aumento reciente de precios. Ahora la presión es mayor por varias razones acumuladas. Los precios de las casas siguen elevados en muchas regiones. Las tasas hipotecarias son mucho más altas que en 2021. Y además, hay que sumar impuestos sobre la propiedad, mantenimiento y seguros cada vez más costosos. Eso ha cambiado radicalmente la ecuación para los compradores nuevos. Una vivienda que parecía alcanzable hace pocos años puede haberse convertido en una obligación mensual demasiado pesada en 2026. No significa que nadie pueda comprar. Algunos hogares todavía tienen ingresos sólidos, ahorros importantes o una hipoteca con tasa baja obtenida antes del endurecimiento monetario. Pero para quienes intentan entrar hoy al mercado, la barrera de acceso es claramente mayor. Esa diferencia importa, porque la vivienda no es solo un gasto. Históricamente también ha sido una de las principales herramientas de acumulación patrimonial para la clase media americana. Cuando acceder a una vivienda se vuelve más difícil, también se complica la construcción de riqueza a largo plazo. La comida cuenta una historia similar, aunque con un impacto emocional más inmediato. La hipoteca se paga una vez al mes. Las compras del supermercado recuerdan el aumento de precios cada semana. Esa repetición hace que la inflación alimentaria se sienta más intensa. No hace falta leer reportes económicos para notar ese cambio. La gente lo ve directamente cuando compra huevos, leche, carne, pan o productos básicos del hogar. El mismo carrito que antes costaba $50, ahora puede costar 70 u 80, sin incluir artículos extraordinarios. Lo importante aquí no es solo pagar más. Lo importante es cómo esa repetición modifica el comportamiento. Los hogares empiezan a cambiar marcas, comprar menos proteína, reducir compras impulsivas o eliminar pequeños gustos que antes parecían normales. Una bebida fuera de casa, un snack extra para los niños o una compra espontánea deja de ser automática y empieza a requerir justificación. Eso genera algo más profundo que simple incomodidad. Genera fatiga de decisión. Cada gasto pequeño comienza a sentirse como una microevaluación financiera. El transporte añade otra capa de presión. En muchas partes de Estados Unidos, tener auto no es opcional. El diseño urbano hace que millones de trabajadores dependan completamente de su vehículo para llegar al trabajo, llevar hijos a la escuela o cubrir necesidades diarias. Por eso, cuando suben varios costos relacionados con movilidad, al mismo tiempo, el impacto es fuerte. No se trata solo del combustible. También están el seguro del auto, el mantenimiento, las reparaciones y, para muchos, los pagos de financiamiento. Uno de los indicadores más reveladores del estrés financiero aparece precisamente en el mantenimiento. Algunos talleres han observado que ciertos clientes no están reparando menos porque los autos se dañen menos, sino porque están posponiendo reparaciones. Ese detalle es importante. Retrasar un arreglo no significa que el problema desapareció. Significa que el hogar está priorizando únicamente lo urgente. Cambiar frenos. Revisar transmisión o hacer mantenimiento preventivo se convierte en algo que puede esperar, al menos por ahora. Pero ese por ahora tiene consecuencias. El ahorro de corto plazo muchas veces termina convirtiéndose en un gasto mayor más adelante. Luego están los gastos que suelen parecer pequeños cuando se analizan por separado, pero pesados cuando se suman. Electricidad, agua, internet, calefacción, aire acondicionado y planes telefónicos rara vez son titulares de crisis económica.
Sin embargo, juntos forman una parte cada vez más rígida del presupuesto. Estos gastos tienen una característica importante: son difíciles de recortar de forma significativa. Sí, un hogar puede bajar el termostato, cambiar de proveedor o reducir consumo energético, pero hay límites reales antes de afectar la calidad de vida o la productividad. Aquí es donde la presión se vuelve acumulativa. Ninguna factura por sí sola necesariamente destruye un presupuesto. El problema aparece cuando cada categoría importante sube un poco al mismo tiempo. La vivienda sube, la comida sube. El transporte se vuelve más impredecible. Los seguros aumentan. Los servicios básicos pesan más. Cada incremento individual puede parecer manejable. El conjunto ya no. Y cuando los gastos esenciales absorben casi todo el ingreso mensual, los imprevistos dejan de sentirse molestos y empiezan a sentirse peligrosos. Un problema médico, una reparación del hogar o una avería del auto ya no son simples inconvenientes financieros. Se convierten en eventos capaces de alterar por completo el equilibrio del mes. Durante años, la deuda funcionó como una especie de amortiguador financiero para muchos hogares en Estados Unidos. No era una solución ideal, pero sí ofrecía flexibilidad temporal. Una tarjeta de crédito podía cubrir una reparación inesperada. Un préstamo personal podía ayudar durante una emergencia. En ciertos casos, incluso el valor acumulado en una vivienda podía convertirse en liquidez útil. Lo preocupante del entorno actual no es solamente que los niveles de deuda sean altos. Lo más importante es entender por qué muchas familias están recurriendo a esa deuda. Históricamente, endeudarse solía estar vinculado a inversiones que, al menos en teoría, podían generar retornos futuros. Comprar una casa podía construir patrimonio. Financiar estudios podía aumentar ingresos futuros. Pedir capital para un negocio podía expandir capacidad productiva. Hoy, para una parte creciente de los hogares, la deuda está cumpliendo una función distinta. Ya no se usa principalmente para construir futuro. Se usa para sostener el presente. Esa diferencia cambia por completo el riesgo financiero. Pedir dinero prestado para pagar alimentos, alquiler, servicios básicos o facturas médicas no genera nuevos ingresos. Simplemente adelanta poder adquisitivo futuro para resolver presión inmediata. Así es como empieza un ciclo difícil de romper. En la mayoría de los casos, el deterioro no comienza con una quiebra repentina. Comienza con algo cotidiano. Una transmisión del auto falla. Llega una factura médica inesperada. Sube el seguro. Aparece una reparación urgente en casa. El hogar usa ahorros primero. Si los ahorros no alcanzan, entra el crédito. A partir de ahí la presión suele multiplicarse. Los ahorros bajan, el crédito cubre el hueco, los intereses se acumulan, y el siguiente mes se vuelve más difícil. Incluso si el ingreso permanece estable, una parte creciente del dinero mensual ya no financia necesidades actuales. Se destina a pagar gastos pasados. Ese cambio es clave porque explica por qué el estrés financiero puede acelerarse sin que haya desempleo o caída inmediata de ingresos. Desde afuera, muchas familias todavía parecen funcionales. Siguen trabajando. Siguen pagando cuentas. Siguen manteniendo cierta normalidad. Pero internamente, el sistema financiero del hogar se vuelve mucho más frágil. Aún así, conviene evitar simplificaciones. No toda deuda es tóxica, ni todos los hogares enfrentan el mismo riesgo. Quienes aseguraron hipotecas con tasas bajas, construyeron patrimonio durante años o mantienen ahorros sólidos, tienen mayor capacidad de absorber shocks. El grupo más vulnerable suele estar en el medio. Ganan demasiado para calificar a ciertos apoyos, pero no lo suficiente para absorber repetidos aumentos de costos sin deteriorar su estabilidad. Ese grupo sigue pareciendo parte de la clase media americana. Sin embargo, en muchos casos, su estabilidad depende de que nada salga mal.
Y en una economía donde los imprevistos son cada vez más caros, esa dependencia se vuelve una debilidad estructural. Llegados a este punto, surge una pregunta razonable. Si tantos hogares están bajo presión, ¿por qué los titulares económicos siguen sonando relativamente optimistas? ¿Por qué los informes hablan de crecimiento, empleo sólido y resiliencia del consumo, mientras tanta gente siente exactamente lo contrario? La respuesta corta es que ambas percepciones pueden ser ciertas al mismo tiempo, porque están midiendo cosas distintas. Los indicadores macroeconómicos fueron diseñados para evaluar la actividad general de una economía. El crecimiento del PIB muestra si la producción total está aumentando. Las cifras de empleo indican si las empresas siguen contratando. El mercado bursátil refleja expectativas sobre beneficios futuros, productividad y expansión empresarial. Todos esos datos importan y descartarlos sería un error. El problema es que esos indicadores no capturan bien la fragilidad financiera de los hogares. Aquí empieza gran parte de la desconexión. Una persona puede estar completamente empleada, ganar más que en 2022, pagar todas sus cuentas a tiempo y aún así vivir con una presión financiera constante. Desde una perspectiva macro, esa persona parece estable. Desde la perspectiva del flujo de caja doméstico, puede estar a un solo gasto inesperado de entrar en problemas serios. Esas dos realidades no son contradictorias, simplemente describen niveles distintos del sistema económico. Este matiz es importante porque la actividad económica no siempre refleja resiliencia financiera. Una economía puede seguir generando empleo, mientras la flexibilidad de los hogares se deteriora silenciosamente. El consumo puede mantenerse no porque las familias estén cómodas, sino porque siguen gastando mediante crédito o sacrificando ahorro. Ese detalle cambia la lectura por completo. Cuando los analistas observan gasto agregado, pueden concluir que el consumidor sigue fuerte. Pero ese gasto no siempre indica confianza. A veces indica necesidad. La gente sigue comprando gasolina porque necesita ir al trabajo. Sigue pagando internet porque lo necesita para trabajar o estudiar. Sigue consumiendo alimentos porque no existe alternativa. Eso no es consumo impulsado por optimismo. Es consumo impulsado por obligación. También es importante reconocer que no todos los indicadores apuntan en dirección negativa. La inflación ha bajado respecto a sus picos recientes y ciertos segmentos, especialmente hogares de ingresos altos, siguen gastando con relativa comodidad. Sectores como viajes premium, servicios de lujo y consumo aspiracional todavía muestran fortaleza. Ese punto funciona como un contraargumento necesario. No estamos observando un colapso uniforme de la economía estadounidense, pero esa tampoco es la pregunta correcta. La cuestión más importante es otra: si el crecimiento económico está concentrándose en ciertos grupos, mientras la presión financiera se expande en otros. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esa divergencia antes de alterar el comportamiento del consumidor de forma más visible? Esa es la grieta que los titulares generales muchas veces no muestran con claridad. Aquí aparece el cambio más importante y probablemente el más difícil de medir con datos tradicionales. Cuando decimos que muchos estadounidenses están abandonando silenciosamente esta economía, no significa que estén renunciando en masa a sus trabajos, ni que hayan dejado de participar por completo. El cambio es mucho más sutil. Lo que está cambiando no es solo el gasto, están cambiando las expectativas. Durante décadas el guión de la vida adulta parecía relativamente claro. Construir una carrera, comprar una casa, casarse, formar una familia y mejorar gradualmente el nivel de vida. Ese camino nunca estuvo garantizado, pero durante mucho tiempo fue lo bastante alcanzable como para sostener la confianza colectiva. Hoy esa confianza es más débil. Esto puede verse en decisiones concretas. Más personas están retrasando la compra de vivienda no necesariamente porque ya no la deseen,
sino porque el compromiso financiero parece demasiado pesado. También se observa en la planificación familiar. Matrimonio y paternidad se están postergando con más frecuencia, en parte porque los costos de crianza y cuidado infantil pueden rivalizar con los costos de vivienda en muchas regiones. El mismo patrón aparece en el trabajo y en el estilo de vida. Más personas buscan empleos remotos, aceptan trabajos secundarios, se mudan a estados más baratos o vuelven a vivir con familiares para reducir gastos. Aquí conviene hacer una distinción importante. Desde afuera, estos comportamientos pueden parecer elecciones conscientes hacia una vida más simple. En algunos casos, lo son, pero en muchos otros son adaptaciones forzadas por restricciones económicas. Esa diferencia importa. Elegir consumir menos por convicción no es lo mismo que consumir menos, porque el presupuesto ya no permite otra cosa. El comportamiento puede verse igual. La realidad económica detrás de él no lo es. La señal de advertencia más seria en esta economía no es únicamente la inflación, ni el aumento de la deuda, ni siquiera el encarecimiento general del costo de vida. El problema más profundo es el desgaste silencioso de la confianza. Las personas pueden soportar períodos difíciles durante bastante tiempo si creen que su esfuerzo mejorará su futuro. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es la sensación de que trabajar más ya no cambia el resultado de forma significativa. Ese puede ser el riesgo estructural más importante para la economía estadounidense en los próximos años. No un colapso repentino, sino una erosión gradual de la motivación económica dentro de la clase media americana. Porque el momento más peligroso para una economía no llega necesariamente cuando la gente deja de trabajar. Llega cuando deja de creer que trabajar más la acercará a una vida mejor. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué gasto antes te parecía completamente normal y hoy reconsideras cada vez que aparece